Ya estamos de vuelta, 6 de la tarde con 42 minutos. Durante esta jornada y particularmente durante la tarde fue presentado el informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, que comenzará a ingresar sus iniciativas al Congreso desde enero de 2024. Vamos a ahondar en los principales puntos de estas medidas. Establecemos contacto a esta hora con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien agradecemos el contacto. ¿Cómo ha estado, ministro? Muchas gracias por la comunicación. Muy bien, muy buenas tardes. Ministro, ¿a qué propuestas se llega? Y preguntarle también qué se ingresará en enero y qué se va a ingresar en marzo. Sí, bueno, el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal contiene 6 ejes, de los cuales destaca especialmente aquellos de impulso al crecimiento, de reforma al Estado, de cumplimiento tributario. Y por supuesto el destino de los recursos que hacia donde se quiere canalizar estos mayores ingresos fiscales, que son en materia de pensiones, de salud, de protección social y de seguridad ciudadana. Es una propuesta muy completa que se ha elaborado en un trabajo conjunto con una mesa de representantes de todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Republicano. Hemos estado trabajando durante prácticamente 5 meses. En ese proceso se han incorporado muchas ideas nuevas, aportes muy constructivos que han permitido llegar a este escenario en el cual, por ejemplo, en el caso de impulso al crecimiento tenemos 36 iniciativas, en el caso de reforma al Estado 12, en cumplimiento tributario cerca de 30 medidas que se pueden incluir en una sola reforma legal. Y como usted señalaba, la idea es poder empezar a enviar los primeros proyectos de ley en seguimiento de este pacto en el mes de enero. ¿Qué elementos va a incluir lo que se va a enviar en el mes de enero y qué va a incluir lo que se envía en el mes de marzo? Y preguntarle si se opta por carriles diferentes a raíz de las diferencias políticas que se han generado. Sí, en enero básicamente tenemos propuestas en 3 áreas. Primero vamos a tener 2 proyectos relacionados con los permisos para inversiones, uno que va a racionalizar todo el sistema de evaluación de impacto ambiental y otro que se va a hacer cargo del resto de los permisos sectoriales. Luego vamos a tener el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que va a combinar, por un lado, incentivos, apoyo a los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones y, por otro lado, mayor capacidad fiscalizadora de parte del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduana, para combatir el fraude tributario, la evasión, la elusión. Que los hechos, usted coincidirá conmigo, demuestran que estamos al debe en aquello, ¿no? Los últimos hechos demuestran que estamos muy al debe en aquello. O sea, nosotros tenemos en Chile niveles importantes de incumplimiento tributario. Parte de esto tiene que ver con conductas ilegales, propiamente de evasión. Tenemos, por otro lado, el uso de resquicios para pagar menos impuestos. Eso se le llama elusión. Y también hay situaciones de pago por debajo de lo requerido, a veces por desconocimiento de los propios contribuyentes. Así que por eso tenemos que combinar mecanismos que son para facilitarle la vida a los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones, con otras que son, ¿cierto?, de fiscalización con aquellos que quieren burlar la ley. Ministro, entonces y lo que ingresa... el tercer proyecto que tenemos para, perdón, si me permite, el tercer proyecto que tenemos para enero es una normativa permanente para regular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro en lo que es la ejecución de políticas públicas. Nosotros ya en la ley de presupuesto incluimos normas para el 2024, pero a partir de ahí, ¿cierto?, podemos generar una normativa permanente respecto de este tema que generó tanta preocupación, alarma y, por supuesto, también enojo de parte de la ciudadanía, plenamente justificado. Podríamos decir entonces, ministro, que durante el mes de enero del próximo año, 2024, suena impactante decir el próximo año, pero estamos a pocos días, va a ingresar entonces al Congreso lo que reúne un mayor acuerdo a nivel político, como así ha quedado demostrado en meses anteriores, en medio de toda la discusión que se ha generado, y considerando también que hace aproximadamente 6 o 7
meses se rechazó la idea de legislar en el Congreso de lo que en ese momento se conocía como reforma tributaria. Ahora bien, ministro, para marzo, ¿qué queda para ese mes del año y qué pasa con los impuestos? Sí, bueno, para marzo estaría precisamente las propuestas de reforma del impuesto a la renta, que se ha ido teniendo cambios importantes respecto de lo que fue la propuesta que se rechazó en la Cámara de Diputados en marzo del año pasado. Ahora tenemos un proyecto que está concentrado en impuesto a la renta, que debería reducir la carga tributaria de las empresas aproximándola a la de países más desarrollados que nosotros, y por otro lado un mayor esfuerzo tributario de las personas de mayores ingresos y de quienes tienen ingresos del capital. Pero ese proyecto además va a incluir también algunos beneficios, porque va a incluir incentivos a la inversión, incentivos a la productividad, apoyo a la clase media y un nuevo régimen para las empresas de menor tamaño que le hemos llamado la ruta del emprendimiento, que va a acompañar a las empresas desde su origen cuando tienen menos capacidad para hacer balance, llenar formularios, a ciertas empresas que ya empiezan a crecer, a desarrollarse y que están en condiciones de transitarse al régimen tributario pleno. Así que va a ser un proyecto bien balanceado en ese sentido, va a tener elementos de apoyo a ciertos sectores o a ciertas actividades como es la inversión, y por otro lado, la generación de ingresos para poder financiar estas iniciativas prioritarias, porque recordemos siempre que acá lo que estamos tratando es juntar recursos para aumentar la PGU, para reducir las listas de espera en los hospitales, para invertir más en seguridad ciudadana, tener un buen sistema de cuidados para nuestros adultos mayores y para los niños más pequeños en salas cunas. Y sobre impuesto a la renta, ¿se pone en el papel, se pone en el documento lo que necesariamente se había acordado con los partidos políticos? En el caso de impuesto a la renta, nosotros no le pedimos a los partidos políticos un acuerdo. Esto es un poco diferente de lo que está en el resto de los temas. En el caso de impuesto a la renta, lo que consignamos en el documento es un conjunto de compromisos del gobierno, de lineamientos, límites y objetivos que fija el gobierno para ese proyecto, que todavía tiene que prepararse, porque tenemos tiempo de aquí hasta marzo para trabajar en esto. Así que para efectos de los partidos que evalúen, ¿cierto?, si suscribir este pacto fiscal o pacto por el crecimiento económico, en fin, eso no implica dar un cheque en blanco en materia tributaria, no implica manifestar acuerdo con una reforma de impuesto a la renta. Eso se lo vamos a dejar al Congreso a partir de marzo, y simplemente lo que hemos indicado es en qué características va a tener o en las cuales se va a enmarcar ese proyecto. Ministro, y respecto a los impuestos a las empresas, ¿este proyecto, esta iniciativa, considera efectivamente bajar los impuestos para las empresas y subirlos solo a aquellas personas que tienen las mayores rentas? Claro, nosotros después de la reforma tributaria del 2014 quedamos con una tasa de impuesto a las utilidades o impuesto corporativo muy alta, superior a la mediana de los países de la OCDE, países más desarrollados que nosotros. Y eso nos hace perder competitividad, le hace perder competitividad a nuestras empresas, que al mismo tiempo generan empleo. En aquel entonces, cuando se subió este impuesto, se pensó el tema desde un punto de vista distributivo, de equidad distributiva, pero la distribución se mide en términos de diferencias de ingresos entre personas. Entonces lo que estamos haciendo acá es reducir la presión sobre las empresas, pero aumentar el aporte de las personas de más altos ingresos o aquellas que reciben ingresos provenientes del capital. Esa es básicamente la idea o el principio que está dentro de estos compromisos que define el gobierno. ¿Y cómo poder materializar ese compromiso o esa propuesta a la que usted hacía referencia recién, cuando la oposición ha demostrado, al menos durante las últimas jornadas, se cierra por completo a discutir el tema de los impuestos? Sí, bueno, como le digo, no le estamos pidiendo a la oposición que esté de acuerdo. Lo que sí le estamos diciendo entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno? Político, a la ciudadanía, al mundo empresarial, estas son las características de lo que vamos a
preparar. Y luego vendrá el proceso legislativo y ahí veremos en el fondo cómo se va dando la discusión y si somos capaces de ir generando ciertos acuerdos. Pero acá siempre tenemos que acordarnos que cuando hablamos de tributación, no estamos, el propósito no es aumentar los impuestos por aumentarlo o por castigar a alguien o para guardar la plata en alguna parte, sino que esto es para invertirlo en la ciudadanía, ¿no? Invertirlo en mejorar la situación de los pensionados, de las personas que están esperando, ¿cierto?, una atención de salud o quienes tienen cierto justificado temor. Sí, le entiendo el punto, pero independiente de lo que usted planteaba recién, los votos de la oposición son clave. O sea, en algún momento hay que generar acuerdo con la oposición y todo indica, a diferencia del llamado que ha hecho el oficialismo al acuerdo, sobre todo luego del plebiscito, que la oposición, al menos durante las últimas jornadas, se ha mostrado bastante cerrada a discutir el tema de los impuestos. De hecho, han dicho categóricamente que no van a avanzar en esa línea. Bueno, está bien, si por supuesto no se puede obligar a la oposición a tener las mismas prioridades que el Ejecutivo. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay disposición del Gobierno a generar, como está comprometido en el documento del Pacto Fiscal, generar una instancia de trabajo previa a la presentación de esos proyectos al Congreso, hacer un trabajo prelegislativo, y en eso siempre es posible, con buena voluntad, ir encontrando espacios de convergencia. Así que nosotros nos aproximamos a esto con esa actitud, no le queremos imponer nada a nadie, pero creo que si efectivamente compartimos que es necesario hacer un esfuerzo en materia social para que nuestra economía sea más inclusiva, para ayudar a resolver los problemas de las personas, los recursos tienen que salir de alguna parte, la plata no crece en los árboles. Y por lo tanto el sistema tributario es el sistema a través del cual se recauda. Afortunadamente, el trabajo que se ha hecho de primero identificar medidas pro crecimiento y luego cuantificar qué es lo que eso genera de espacio fiscal adicional, ha permitido acotar lo que se requiere recaudar por la vía tributaria. Entonces claro, creo que es una señal importante que nos ayuda a ir generando un espacio en el cual quizás todos nos podamos sentir un poco más cómodos. Claro, le entiendo el punto, pero voces de hecho desde la oposición señalan que la mayor recaudación viene por el lado del crecimiento más que de la tributación o de los impuestos. Por eso también ponía el tema sobre la mesa. Claro, o sea, el efecto que tiene el crecimiento sobre los ingresos tributarios es justamente lo que cuantificó la comisión de expertos, de exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central, que presidió Manuel Marfan. Y lo que el trabajo de esa comisión nos muestra es que efectivamente podemos revertir esta tendencia decreciente que hemos tenido en nuestro crecimiento de largo plazo, pero eso tiene ciertos órdenes de magnitud. Chile no puede pensar con este nivel de ingreso per cápita, no hay países que crezcan al 7 o 8%. Esta comisión le puso números, estimó cuánto generaban de recaudación, y lo que eso muestra es que efectivamente se logra generar mayor espacio fiscal, pero no es suficiente para financiar este conjunto de iniciativas en plazos razonables para las personas. O sea, para darle una idea, ese trabajo muestra que en un horizonte de 10 años se podría generar un espacio fiscal adicional equivalente a un punto del producto. Pero eso no alcanza para financiar Ministro, todas estas medidas que hemos mencionado. Y en ese afán de encontrar... Entonces no le vamos a decir a la gente, espere 10 años a que juntemos la platita y se pueda reducir la lista de espera en los hospitales. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo solidario entre todos, pues de eso es de lo que se trata. Bueno, por supuesto, hay urgencias que atender y la ciudadanía las viene clamando hace bastante tiempo. Muchas veces el sector político no ha estado a la altura precisamente de aquellas urgencias. Ministro, sobre lo que usted decía hace un rato, en este afán de encontrar puntos de convergencia, puntos de acuerdo, por ejemplo, con el sector político que tienen al frente, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno? Bueno, como le decía, las propuestas que en estos momentos están en este documento que hemos dado a conocer hoy día,
son las propuestas que se han ido surgiendo de una instancia de diálogo con representantes de todos los partidos políticos. En ese proceso se ha ido acotando, por ejemplo, lo que mencionábamos recién, que es lo que se requeriría recaudar adicionalmente por una reforma tributaria, se ha reducido a la mitad. Al mismo tiempo también se han identificado medidas tributarias que bajan la recaudación, pero estimulan la inversión, sin duda es uno de los que va a generar pymes, más discordia. Usted está claro y me imagino que tiene conciencia que el tema de los impuestos, por ejemplo, es uno de los que más va a generar discordia, al menos entre los sectores políticos que están en el Congreso. Sí, mire, déjeme planteárselo de otra manera. En el último mes hemos hecho muchas cosas. Logramos aprobar un presupuesto cuya discusión se veía muy difícil. En la discusión de ese presupuesto le dimos respuesta regulatoria a muchos de los problemas que se habían observado, que se habían detectado a raíz de los casos de convenio. Llegamos a un acuerdo para destrabar el tema de los servicios locales de educación pública. Logramos encontrar una solución para el personal horarios COVID. Luego aprobamos la ley de reajuste hoy día. Dentro de esa ley de reajuste se aprobó también, en el Senado fue por unanimidad, la medida para adelantar este índice de costos de salud y tender un puente que permita el espacio para que se apruebe la ley corta que resuelva, ¿cierto?, o que ayude a tener una salida ordenada a los fallos de la Corte Suprema. Si hemos podido hacer todas esas cosas en un mes, con acuerdos que han convocado todos los partidos políticos, y además en un mes que no es como cualquier otro, porque era el mes del plebiscito constitucional. Además, claro. Entonces, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en otras cosas? Ministro, sumamente importante señalar algo de lo que usted hacía referencia recién, las urgencias de la ciudadanía. ¿Qué compromisos del gobierno, qué elementos del programa de gobierno están en juego a través de estos recursos? Bueno, fundamentalmente lo que mencionaba, pues en el caso de los temas previsionales, el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos y la universalización efectiva de la misma, el costo que tiene para el Estado, el aumento de la cotización de 6%, la reducción de listas de espera en los hospitales, el fortalecimiento de la salud primaria, el desarrollo de un sistema de cuidados para los adultos mayores, para las personas en situación de discapacidad, la sala cuna universal y un esfuerzo muy significativo en materia de seguridad ciudadana. Esas son las preocupaciones ciudadanas que estamos recogiendo. No todo ha estado en el programa de gobierno y creo que son prioridades que son compartidas mucho más allá de lo que es el gobierno, sus partidarios o los partidos que lo integran. Sí, acá tengo las necesidades y prioridades del gasto: pensiones 1,2% del PIB, salud 0,9%, seguridad pública y justicia 0,3%. De hecho, varias preguntas en las redes hasta ahora hacían referencia a este porcentaje. De ahí le voy a preguntar por qué ese porcentaje en seguridad. Y protección social 0,3%. Ministro, antes de ir a seguridad y a lo que hacíamos referencia recién, me gustaría cerrar lo que estábamos conversando anteriormente. Es decir, si es que estos recursos no llegan a puerto, si esta discusión no llega a puerto, y a 2 años que termine este gobierno, si esto no llega a puerto, va a haber varios aspectos fundamentales que tal vez el presidente Gabriel Boric quisiera dejar como legado, que no se van a poder concretar, así de categórico. Sí, pero esto no es una cuestión de legado. Esto es un tema de responder a las necesidades de la ciudadanía. Por supuesto, pero hay políticas que derechamente de otra manera no se van a poder alcanzar. Claro, la gente se lo dice a los políticos en todas las vías posibles, en las encuestas, en los procesos electorales. O sea, esto no es algo producto de una ideología o de un programa. Tiene que ver con necesidades concretas de las personas. Yo sé, pero ahí las administraciones se van trazando metas. Lo que yo le quiero preguntar es que derechamente, si esta discusión no llega a puerto, hay compromisos de gobierno que no van a poder concretarse. O sea, hay cierto esfuerzo en los temas que he mencionado que no se van a poder cumplir, efectivamente. Bueno, y parte de lo que usted nos señalaba recién, por ejemplo, en temas de salud, en el tema de aumentar la pensión garantizada universal y así otros aspectos a los que hacía referencia anteriormente el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Respecto a seguridad, ministro, ¿por qué un 0,3% del PIB?
Bueno, en Seguridad Ciudadana seguramente recordará que hace meses atrás el presidente comprometió un incremento de recursos para Seguridad Ciudadana equivalente a 1.500 millones de dólares anuales. Es una cifra bien significativa porque es un aumento de más de 40% respecto de lo que se venía gastando en Seguridad Ciudadana hasta el año pasado. Ahora, hay una parte de esos 1.500 millones de dólares que los estamos financiando con el royalty minero. Cuando se aprobó la ley de royalty, hubo una distribución de recursos, una parte de los recursos fueron a los gobiernos regionales y los municipios, otra parte fue a inversión en las regiones del norte del país y otra parte a seguridad ciudadana. Entonces, con esos recursos que hemos estado financiando, por ejemplo, algunos de los esfuerzos que se están haciendo en el presupuesto del 2024, equipamiento de las policías, plan de calles sin violencia, y, por ejemplo, también el fortalecimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía. Entonces, lo que está planteado para el pacto fiscal es lo que falta. O sea, por esa vía del royalty se están financiando más o menos 350 millones de dólares al año. Ese es más o menos el propósito, se empieza a cumplir el próximo año, el 2025. Y lo que falta es lo que está planteado para financiamiento proveniente del pacto fiscal. Perfecto. Ministro, para ir cerrando, ¿cómo ha visto el escenario político, el clima político tras las elecciones del domingo? Bueno, yo creo que después de procesos electorales, particularmente donde las opciones son binarias, como es el caso de este plebiscito, por supuesto, absorber el efecto del resultado electoral toma un tiempo, se van produciendo acomodos, evaluaciones de todos los sectores, y me parece que, por lo menos personalmente me parece que una señal muy clara de la ciudadanía es que la ciudadanía no está disponible para experimentos radicales y que no le gusta las disputas entre los políticos, no le gusta esta continua descalificación, los portazos, ¿cierto? Las líneas rojas. Yo creo que eso se ha manifestado con particular claridad en este plebiscito por la manera en que se dieron las campañas. Entonces, yo creo que es un mensaje que todos tenemos que recoger y ver cómo lo incorporamos en nuestro ámbito de responsabilidad. ¿Hay una oposición o existe una oposición que le ha buscado la quinta pata al gato a las propuestas del gobierno? O sea, yo no quisiera generalizar con la oposición, porque la verdad es que también en estos días hemos escuchado y hemos visto actitudes bien constructivas de parte de personeros de la oposición. Yo, como le digo, creo que estamos en este momento todavía en una etapa de ajuste, de procesar los resultados de la elección y ojalá que todos saquemos conclusiones alineadas con lo que la ciudadanía nos quiso decir en este proceso. Claro, es que hacía referencia a una frase que usted mismo había utilizado respecto a ese sector político. Sí, pero esa frase estaba referida a la opinión de unos técnicos que habían estado opinando en un medio de prensa, no estaba referido a la oposición en su conjunto. Ministro, y lo último, porque estamos en el tiempo, yo sé que tiene que seguir con otras labores. En materia previsional, reforma, ¿el gobierno debe seguir cediendo o al menos lo que hemos conocido durante las últimas jornadas es la propuesta final desde el Ejecutivo en materia de reforma de pensiones? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir avanzando en el proceso legislativo. O sea, llevamos un año desde que se ingresó el proyecto de reforma previsional y todavía no hemos tenido una votación particular en la primerísima instancia de tramitación, que es la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Entonces, ahora en ese periodo no se ha perdido el tiempo, han ido surgiendo ideas, propuestas, entonces el gobierno ha recogido varias de esas ideas y propuestas en las indicaciones que presentó hoy día, que hay que decir que abarcan no solamente los temas de distribución del 6% de cotización de los empleadores, que es lo que siempre llama más la atención, sino que también hay cambios bien importantes, por ejemplo, en lo que es la separación de la industria, donde, en lugar de la propuesta original del gobierno, que era que la Administración de Cuentas la hiciera un ente público,
Ahora lo que hay es un esquema en el cual se va a externalizar estas funciones de manera muy similar a lo que ocurre con el seguro de cesantía, que ya, en fin, lo conocemos, lleva más de 20 años en operación. Sí. Sí, ministro, pero también hay cambios en las normas de inversión, en fin, hay varias cosas novedosas en estas indicaciones, así que creo que dan material suficiente para poder iniciar la votación en la Comisión de Trabajo. Bueno, y esperemos que la discusión avance. Lo último, ministro, porque sé que estamos en el tiempo, el 6% adicional y la distribución que ha dado a conocer el gobierno, no se mueven de ahí. ¿Ya esa es la última posición o la propuesta del gobierno, la última? Es la propuesta que el gobierno ha hecho para avanzar en el proceso legislativo. En el proceso legislativo, cuando se van identificando alternativas, oportunidades de convergencia, se van haciendo ajustes, pero yo creo que lo importante es que el proceso legislativo nos obliga a sentarnos y a avanzar en la tramitación del proyecto. Mientras estemos un poco... Ok, entiendo. O sea, eventualmente se podrían llegar a otros puntos de convergencia. Claro, mientras, como se ocurría en el box, mientras estamos haciendo juegos de piernas en torno al ring, se avanza poco, pero cuando finalmente entramos a conversar, entramos a votar, muchas veces eso ayuda a que finalmente se vayan encontrando los acuerdos. Ya, entiendo ahí de su respuesta y de la metáfora deportiva que hace el ministro Marcel, que eventualmente pudiesen existir otras posiciones o ceder tal vez en ciertos aspectos desde la vereda del Ejecutivo para poder encontrar acuerdos con la oposición. Vamos a quedar atentos a la discusión, pues, ministro. Muy bien. Ya, pues, que esté muy bien, que tenga una buena tarde y muchas, pero muchas gracias por el tiempo con Hoy es Noticia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, gracias. 7:08, nos vamos a ir a la pausa a esta hora en CNN Chile. Ya estamos de vuelta con la última parte de nuestro programa.